7 de la mañana en punto. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias 7. Tenemos información para todos ustedes el día de hoy en relación a las elecciones, al cierre de campaña, y también conversaremos con el constitucionalista Javier Palacios sobre el planteamiento de reforma a la Constitución por el presidente de la República y también, bueno, toda la situación que se ha generado alrededor de Verónica Abad también y con los últimos acontecimientos con el presidente de la República. Así que pendientes a este tema con el abogado constitucionalista Javier Palacios. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Hola, María Mercedes. Sofía, un saludo a los amigos televidentes y radioescuchas. Hoy jueves es el último día que tienen todos los partidos políticos para hacer campaña de cara al domingo hasta las 23 horas y 59 minutos, porque a las 0 horas del viernes se acabó, empieza el silencio electoral y no podrá haber proselitismo, porque el domingo los ecuatorianos tenemos que ir a votar. Aproximadamente son 11 millones de personas empadronadas. Tenemos reportajes preparados sobre este tema porque, insistimos, estamos en la recta final de este proceso electoral del 2025. Y las jornadas electorales, amigos, muy buenos días, también compañeros, inician hoy con el voto de las personas privadas de la libertad. Tendremos hoy también todos los detalles, mañana el voto en casa también, unas jornadas que ya inician previo a estos comicios del domingo. Y para el Distrito Metropolitano de Quito también pongan mucha atención porque en el centro norte, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, están cerradas desde la noche de ayer, puesto que hoy se celebrará la noche amarilla, así que hay que tomarlo en cuenta también. Utilice las vías alternas, informes a través de los canales oficiales para que no tenga inconvenientes en esa zona tan concurrida del Distrito Metropolitano. Con esto, bienvenidos a Noticias 7 Matinal. Bien, iniciamos con la información. Este domingo 9 de febrero del 2025, el país se enfrenta a un nuevo proceso electoral para elegir al binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. A continuación, revisemos los detalles de las papeletas del proceso. Veamos. Más de 13.700.000 votantes están habilitados para el proceso electoral de este 9 de febrero para elegir presidente y vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 130 asambleístas provinciales, 6 asambleístas del exterior y 5 parlamentarios andinos. Para facilitar el proceso de votación, el Consejo Nacional Electoral ha establecido colores específicos para cada papeleta. Binomio presidencial color café, asambleístas nacionales color melón, asambleístas provinciales color verde, asambleístas por el exterior color celeste y parlamentarios andinos color rosado. Los ciudadanos tranquilamente van a poder identificar los logotipos de las organizaciones políticas, las fotografías de los candidatos. Está diseñada la papeleta de tal forma de que el ciudadano no tenga ningún problema al momento de hacer su voto. Asimismo, se utilizarán 2 urnas. En la blanca se deberán depositar los votos del binomio presidencial y en la café los de asambleístas y parlamentarios andinos. Esto, bueno, es para facilitar el escrutinio, para facilitar el trabajo que tienen que hacer los miembros de las juntas receptoras del voto en función de la clasificación de las papeletas que deben hacerse y la contabilidad de los votos por cada una de las dignidades. En esta ocasión, la votación para asambleístas se realizará en plancha. Esto significa que los electores deberán votar por la lista completa de asambleístas de una misma organización política, sin posibilidad de seleccionar candidatos de diferentes listas. Hay un casillero que está claramente identificado para que pueda sufragar. En todo caso, hay unas personas que de pronto pueden hacer una línea en todos los candidatos de esa lista, también será válido la votación. La ciudadanía está llamada a ejercer su derecho al voto de manera informada como parte del proceso democrático en el país. Robel Garzón, Noticias 7. 100 miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea estarán presentes este domingo 9 de febrero durante el sufragio y también en el conteo de votos a escala nacional, y entre los asistentes estarán 7 diputados del Parlamento Europeo. La misión de observadores electorales de la Unión Europea Ecuador 2025 será veedora de los comicios del 9 de febrero debido a una invitación de las autoridades de nuestro país. El objetivo es realizar una evaluación independiente e imparcial de la jornada democrática. Serán en total 100 observadores desplazados en todas las provincias. El domingo observamos desde la apertura, las votaciones,
los escrutinios en las juntas receptoras de voto y la transmisión y la publicación de los resultados, que es importante para nosotros, verificar que todo eso se hace con transparencia. Las jornadas de trabajo de esta misión comenzaron con el inicio de la campaña electoral. Al menos 38 personas han recorrido el país con distintos candidatos y a este personal se sumará más de una decena de observadores y 7 diputados del Parlamento Europeo que vigilarán la jornada de este domingo, incluyendo el conteo de votos. Que nuestros observadores llevan ya más de un mes en todo el territorio, con todos los candidatos presidenciales y con muchísimos candidatos a las elecciones legislativas. Es imposible verlos a todos porque son muchísimos, pero desde luego nuestros observadores sobre el terreno están en sus circunscripciones. La misión de observadores presentará una declaración preliminar de sus conclusiones del proceso 2 días después de las elecciones y el informe final aspiran que esté listo en 2 meses. Ya más completo y que incluirá algunas recomendaciones que sometemos a la consideración de las autoridades nacionales para su adopción o no, porque al fin y al cabo eso es una decisión soberana de los organismos constitucionales del país. La misión de observación de la Unión Europea está conformada por 25 Estados miembros, incluyendo Noruega y Canadá. Han participado en más de 200 procesos electorales en 75 países. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y mediante 2 decretos ejecutivos, el presidente Noboa cerró las fronteras terrestres y dispuso la prohibición de entrada para ciudadanos extranjeros, como medida preventiva por las elecciones. Además, ya está en firme el alivio económico para migrantes ecuatorianos deportados de los Estados Unidos. 2 anuncios realizados por el presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales ya se encuentran en firme, mediante los 2 últimos decretos ejecutivos firmados por el mandatario. El primero, el 520, limita el ingreso de extranjeros por vía terrestre entre el sábado 8 y el lunes 10 de febrero, para evitar la entrada de ciudadanos con fines desestabilizadores durante el proceso electoral. Pero también se dispuso que continúe el despliegue operacional y táctico en todos los puertos marítimos ante posibles amenazas a sectores estratégicos. Las Fuerzas Armadas también están realizando controles en pistas privadas de aviones y en aeropuertos comerciales de todo el Ecuador, mientras que el segundo decreto, el 521, creó un mecanismo para facilitar la reintegración social de los ecuatorianos deportados de manera forzosa desde los Estados Unidos por las nuevas políticas migratorias de ese país. El decreto estipula un beneficio económico de $470 mensuales durante 3 meses para todo migrante retornado que esté inscrito en un listado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes laborarán en la Secretaría de Gestión de Riesgos en el levantamiento o actualización de registros y otras actividades encomendadas. El presupuesto para este pago saldrá de las arcas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que además les proveerá de un catálogo de servicios del Estado para que continúen en su proceso de emprender una nueva vida en el Ecuador. Para que ellos tengan estos 3 meses de alivio y durante esos 3 meses estas personas puedan también capacitarse, obtener su certificación laboral y luego puedan acceder a créditos. Se calcula que al menos 30.000 migrantes indocumentados en Estados Unidos son de nacionalidad ecuatoriana y podrían ser deportados. Sin embargo, los vuelos semanales con migrantes es una práctica efectuada desde hace varios años, sin importar la administración que gobierne a la nación norteamericana. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 7 de la mañana con 8 minutos y queremos hacerle la invitación porque este domingo la historia se escribe en Ecuador TV, amigos televidentes y oyentes. A partir de las 7 horas, Ecuador Tu Voto 2025, un programa especial que te llevará a cada punto estratégico de estas elecciones. Así es, tendremos emisiones en vivo, reportajes exclusivos y entrevistas con protagonistas y analistas que van a estar evaluando minuto a minuto lo que serán estos comicios tan importantes, la primera vuelta electoral y también las elecciones para asambleístas y parlamentarios andinos. Es una cobertura total desde el primer voto hasta el último conteo, resultados en vivo. Sé el primero en conocer el futuro del Ecuador a través de la señal de Ecuador TV, a través de Pública FM, nuestras plataformas digitales como el Telégrafo, un solo clic, y también nuestra alianza con Gama Visión. Así que no se lo pueden perder. Este domingo somos parte de la historia democrática de este país. A partir de las 7 de la mañana estaremos ya junto a nosotros contándoles cómo transcurre este domingo de elecciones. En esta jornada democrática tan importante, así que compañeros,
a trabajar este domingo por el país. Y a descansar estos días que faltan, porque si el domingo será una larga jornada, eso sí, con un despliegue nacional completamente, y ya lo puedo anunciar sin ningún problema, tendremos corresponsalías no solamente en el Ecuador, sino que también en el extranjero. Así que la información del voto migrante y del voto en todas las provincias del país, aquí en Ecuador TV, Gamavisión, El Telégrafo y Pública FM. Hoy también en vivo estaremos, no se olviden, desde exteriores viendo cómo votan las personas privadas de la libertad, así que también no se lo pueden perder. Ya inician en ciertos puntos de nuestro país los comicios. 7:10 y el presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales anunció que se construirá el Museo Nacional del Ecuador, estructura que contará con una inversión de $100 millones. El museo será construido en un predio de 13.000 metros cuadrados, ubicado en las intersecciones de la avenida Eloy Alfaro y la avenida República, esto en el norte de la capital, en conjunto con la empresa privada. Allí se conservarán más de 2 millones de bienes culturales y patrimoniales de diferentes culturas que tiene nuestro querido país. De hecho, donde vemos ubicado el presidente, ahí es donde se va a construir este nuevo edificio. Esto es en una zona, por cierto, muy transitada de la capital, que permitirá incluso que vengan muchos turistas porque está una estación del metro muy cercana. Esta es una obra que empezará en este año y que está a cargo del Ministerio de Cultura. La propiedad del terreno era de Inmobiliar y ya por decreto ejecutivo fue traspasado al ministerio, y por eso es una obra que en los próximos meses podríamos empezar a verlo. Una intersección clave en el norte de la capital. Agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos y autopartes. En varios allanamientos realizados al noroccidente de la capital encontramos más de 1.000 quincenas de piezas, además de accesorios de carros. Luego de 3 meses de investigaciones y seguimientos, esta madrugada, con el apoyo de agentes tácticos, de forma simultánea allanaron 6 inmuebles ubicados en el sector de Colinas del Norte. Según la policía, las viviendas eran utilizadas como centros de acopio de repuestos, piezas y accesorios de vehículos de diferentes marcas. Y alrededor de 1.500 autopartes de varios vehículos. En la incursión policial, 4 personas fueron detenidas. Aparentemente se trataría de un negocio familiar, pero ilícito. Una de las viviendas era utilizada como desguazadero. Encontraron motores de vehículos reportados como robados. Una de las aprendidas es la mamá, otro de los aprendidos es hijo, y también la esposa del hijo en este caso está aprendida. En las casas allanadas encontraron capots, asientos, volantes, guardafangos, guardachoques, cubrepolvos, mascarillas, retrovisores, puertas, es decir, una tienda completa de repuestos y autopartes de vehículos de diferentes marcas. Las personas que se encontraban en estos domicilios no pudieron justificar de primera mano la procedencia de todas estas autopartes. Además, decomisaron 3 armas de fuego. Los sospechosos serían integrantes posiblemente de una red bien estructurada, donde todos cumplían roles y funciones. Les indicaban que tienen este tipo de repuestos a través de llamadas telefónicas. También muchas mecánicas conocían de que aquí se vendía de todo tipo de repuestos de vehículos. Es decir, llegaban personas recomendadas, las partes se exponían a puerta cerrada, no atendían a cualquier persona. Iván Casamen, Noticias 7. En la provincia de Imbabura, 2 mujeres presuntamente implicadas en el robo a una cooperativa de ahorro y crédito fueron capturadas por agentes de la policía. En otro caso, se recuperaron 7 motocicletas que también tenían el reporte de haber sido robadas. Tras la alerta de un robo perpetrado a una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en la ciudad de Ibarra, agentes de la policía activaron todos los protocolos para localizar a los responsables. Una cámara de seguridad reveló que eran 5 los sospechosos, entre ellos 2 mujeres. Se identificaron puntos estratégicos donde los presuntos actores podrían estar ocultándose. En flagrancia siguieron la ruta delictiva y ubicaron a las 2 mujeres que, de acuerdo a la vestimenta en la que aparecen en el video, fueron aparentemente parte de los responsables del atraco de $4.000, bultos de ropa, así como un piano. Entre los indicios, mochilas con prendas de vestir, una barra metálica y otros artículos que servirán para sustentar el caso investigado. Con estas acciones, la Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso
en la lucha contra la delincuencia y hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita prevenir y sancionar. En otro caso, la policía, en base a la georreferenciación del delito, organizó operativos en zonas rurales de la provincia de Imbabura, que dejó resultados positivos. En un control a vehículos lograron recuperar 7 motocicletas que tenían reporte de robo y 2 con la numeración alfanumérica alteradas. Un excelente trabajo que han podido recuperar mi moto, pues que estoy bien agradecido con la Policía Nacional de Cotacachi. La policía indicó que muchos de los perjudicados habrían sido estafados y recomendó: se acerquen a una unidad de policía comunitaria para que antes de la compra-venta puedan verificar esta documentación, inclusive las numeraciones. Iván Casamen, Noticias 7. El Servicio de Rentas Internas informó que el plazo para aplicar al Plan Excepcional de Pagos para Impuestos Retenidos o Percibidos terminará este próximo 7 de febrero. La Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento de las Generaciones en el Ecuador establece la posibilidad de que los contribuyentes que mantengan deudas de impuestos percibidos y retenidos que se encuentran en mora o vencidos hasta el 31 de octubre de 2024 podrán acceder al plan de pago excepcional hasta el 7 de febrero. Es necesario para acceder a este beneficio ingresar a www.sri.gov.es con su cédula o RUC y la clave, seleccionar la opción Deudas, Plan Excepcional de Pagos y seguir las instrucciones del sistema. El SRI notificará de manera electrónica en el buzón de los contribuyentes las respectivas resoluciones en atención a las solicitudes presentadas. Las autoridades del SRI enfatizaron que al otorgarse el Plan Excepcional de Pagos, cuyo plazo puede ser hasta 12 meses, se suspende el procedimiento de ejecución de coactivas. Sin embargo, el incumplimiento del pago de una de las cuotas provocará que se dé por terminado el acuerdo de pago del plan excepcional y con ello el contribuyente deberá cancelar el valor total de la deuda de forma inmediata. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Metro de Quito no cuenta, escúchese bien, no cuenta con un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo luego de que se declaró desierta la licitación para ese servicio por parte de la empresa pública del Metro de Quito. Un grupo de concejales exige al alcalde Pavel Muñoz se convoque a sesión extraordinaria para analizar la situación. El pasado 31 de enero de 2025, el gerente del Metro de Quito declaró desierto el proceso para la contratación del mantenimiento de los sistemas de estructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones adjudicado al consorcio ASH. En virtud de que la empresa ganadora no cumplió con los requisitos para la firma del contrato. Varios concejales que investigaron el tema expresaron sus preocupaciones porque el monto referencial del contrato ascendía a 55 millones y se presentaron 2 ofertas, la una del consorcio adjudicado ASH por 36 millones y la otra de la empresa Acciona por casi 130 millones de dólares para el mantenimiento por 5 años. 130 millones, más del doble, pero 36 es casi 20 millones menos. Entonces, ojo, yo creo que las alertas deberían haber saltado con esas diferencias gigantescas, pero no saltaron. Lo cierto es que hoy por hoy el Metro de Quito no cuenta con un contrato de mantenimiento en medio de denuncias de fallas en el sistema. Al día de hoy, el tren número 16, que sufrió el descarrilamiento en noviembre del 2023, sigue fuera de servicio. Por su parte, el gerente del Metro, mediante un video publicado en redes sociales, señaló que no hay de qué preocuparse porque el Metro sí tendría mantenimiento. Trenes, energía, señalización, las estaciones y los andenes cuentan con un servicio garantizado y seguro para nuestros ciudadanos. Entonces, ¿para qué se llevó adelante un proceso de contratación de una empresa internacional para el mantenimiento? Al menos 8 concejales exigen al alcalde Pavel Muñoz que convoque de manera urgente a sesión extraordinaria este jueves para que el gerente del Metro explique la situación. Se transparente el estado en que funciona el Metro de Quito y en segunda instancia conocer cuáles son las acciones de contingencia. Hasta el 9 de enero pasado, el Metro de Quito alcanzó un total de 60 millones de viajes desde el inicio de sus operaciones en diciembre de 2023. Rommel Garzón, Noticias 7. Claro, el mayor problema con esto del metro y la falta de mantenimiento es que entre la estación de El Recreo y la Magdalena, ambas en el sur,
hay una fisura en la vía, en el carril, y eso hace que los trenes disminuyan la velocidad. Entonces, si bien es cierto, las autoridades del metro mencionan que no hay ningún peligro para los usuarios, pero sí retrasa los viajes hasta en 2 minutos. Por eso es que estos reclamos para poder solventarlo lo antes posible. Y también, Lautaro, retrasa la llegada de los trenes a cada una de las estaciones porque hay reportes de la ciudadanía que señalan que no es puntual el metro de Quito, entonces habrá que evaluarlo. El Consejo Metropolitano debe solicitar al alcalde de Quito que se haga toda esta evaluación y que digan qué es lo que van a hacer, porque el metro de Quito necesita mantenimiento y los procesos a veces contractuales son muy largos y de hecho este año debería ya realizarse esa operación. Bueno, y no solamente una fisura, son 2 fisuras realmente lo que está retrasando la llegada de los trenes y todos estos reclamos por parte de los usuarios. 7 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Gracias, amigos, por su sintonía. Continuamos con el desarrollo informativo. En el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante, conocido como el Hospital del Niño en Guayaquil, se convirtió en el primer centro de salud del país en realizar una terapia de salto de Exxon para pacientes con distrofia muscular, ayudando a retardar la progresión de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Esta distrofia muscular es una enfermedad genética regresiva ligada al cromosoma X que provoca pérdida progresiva de la función motora. Por eso es tan importante que se haya realizado este procedimiento en la Casa de Salud. Las autoridades han señalado que se efectuará esta terapia en un paciente de 13 años y así se va a consolidar este hospital como un referente en tratamientos de enfermedades genéticas del país. Enhorabuena por el Ecuador y también por Guayaquil. Cambiamos de tema. A propósito de San Valentín, el Jardín Botánico realizará un evento nocturno con luces y sonidos en favor de la restauración ecológica de la capital. Los asistentes recorren la instalación artística compuesta por 17 estaciones. Más detalles inmediatos. Un camino lleno de luces y música tiene preparado el Jardín Botánico para las parejas y familias que buscan un plan para el día de San Valentín. El recorrido inmersivo del Bosque de Luz se realizará del 7 al 16 de febrero del 2025, desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuesta $2.50 para niños tercera edad, estudiantes también, $5 público general, y personas con capacidades especiales entran gratuitamente. Esta propuesta inmersiva busca sensibilizar al público sobre la importancia de la conservación ambiental mientras ofrece una velada inolvidable. Van a poder disfrutar de 17 estaciones llenas de luz, de colorido, de música. Además del toque romántico, Bosque de Luz tendrá un componente solidario. Los fondos recaudados se destinarán para restaurar estas zonas que fueron afectadas por los incendios en el 2024. De hecho, el evento se ejecuta como parte del Plan de Acción de Restauración Ecológica del Distrito Metropolitano, liderado por la Secretaría de Ambiente. La invitación está hecha para que disfrute de una velada única bajo un cielo iluminado por arte y naturaleza. Emilia Reynoso, Noticias 7. 7 de la mañana con 25 minutos, no hay que dejar de ir al Jardín Botánico, no solamente en esta época, sino que siempre se preparan actividades familiares que pueden ir y así conocer la naturaleza que hay en nuestra ciudad. El Jardín Botánico conserva mucha de la flora y fauna, que es una reserva natural y parte de la que incluso está en el Chocó andino, así que la invitación para que vayan, los precios son muy módicos también. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y en nuestra sala de entrevistas se encuentra ya Javier Palacios, abogado constitucionalista. Con él hablaremos de varios temas relacionados a dictámenes de la Corte Constitucional. Así que, compañeros, Lautaro y Meche, por favor, ustedes siguen. Gracias, Sofi. Sí, ya está aquí el doctor Javier Palacios para abordar varios temas. Queremos empezar con el de coyuntura que se registró ayer, y es que el presidente Noboa ha enviado a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que la prisión preventiva sea obligatoria en casos de terrorismo y de delincuencia organizada. Doctor, quisiéramos explicar esto para que la gente comprenda bien, primero, qué es la prisión preventiva y por qué se está solicitando este cambio y que ahora sea obligatoria para los delitos mencionados. Buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. La prisión preventiva es una medida de carácter cautelar
tipo personal, que lo que busca es asegurar que las personas que están procesadas en un juicio penal puedan comparecer al proceso y además se garantice el cumplimiento de la pena en caso de ser sancionadas. ¿Cuál es la importancia de la prisión preventiva? Básicamente, en delitos de gravedad se ha dado o ha sido muy común en el Ecuador que muchas personas no llegan a enfrentar el proceso penal porque salen del país o están escondidos inclusive dentro del país. Lo que busca la reforma del presidente Noboa es que en ciertos delitos de mucha gravedad en el país y sobre todo la connotación social que vive hoy por hoy el Ecuador, sea obligatoria la prisión preventiva. Al día de hoy, depende del juez de la causa el decidir si en función de las circunstancias del caso cabe o no cabe dictar la prisión preventiva para el procesado. El presidente de la República Noboa ha señalado y responsabiliza a un movimiento político de debilitar esta prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Cómo era antes? ¿Cuál fue el cambio? Y pues ahora el planteamiento que se está dando, ¿no? A ver, el tema es que en el texto de la Constitución, usted tiene en el artículo 77 en particular, que es el que se propone reformar ahora, que la prisión preventiva es una medida de última ratio y que queda a discreción del juez en función de las circunstancias de cada caso. Y lo que el presidente dice es, en ciertos escenarios puntuales, esta medida cautelar tiene que ser obligatoria y no quedar a discreción de los jueces. Por ejemplo, hemos visto que se ha capturado a presuntas personas vinculadas ahorita con el crimen organizado, llega a la audiencia de formulación de cargos y inmediatamente son puestas en libertad. Así va la reforma, a ese sentido va la reforma. Obviamente puede haber una tensión, digamos, entre la necesidad de que la prisión preventiva sea de última instancia como una medida súper excepcional versus lo que ahora propone el presidente de la República, que es que en ciertos casos no sea de última instancia, sino sea obligatorio, no existe la posibilidad de otra medida. Y aclaremos algo, es cuando la persona ha sido procesada, que ya le formularon cargos y en ese caso ya puede tener la prisión preventiva, no es que lo detienen directamente a la cárcel o mientras lo investigan. No, usted en materia penal, en el proceso penal, pueden detenerle a una persona con fines investigativos o a efectos de formularle cargos, pero únicamente cuando se formula cargos, cuando la Fiscalía formula cargos, allí se resuelve sobre la situación de la persona, entre ellas las medidas cautelares que puede ser la prisión preventiva. Y esto no tiene ninguna vulneración de derechos para las personas, lo entenderíamos así. No, en principio no, la persona tiene su derecho a la defensa. Hay una coalición en la reforma que plantea el presidente, eso sí, porque actualmente la Constitución dice que la prisión preventiva es de última ratio. Sí. Le corresponderá a la Corte Constitucional decidir si esta tensión que en efecto existe es o no es restrictiva de derechos. En mi opinión, la propuesta que manda el presidente de la República persigue un fin constitucionalmente válido porque no señala que la prisión preventiva debe ser la regla o la obligatoriedad en todos los casos, sino le está circunscribiendo a ciertos delitos de gravedad, de los que además hemos visto que en el país lamentablemente crimen organizado, sicariatos, etcétera, llegan ante los jueces y los jueces no les dan la medida de prisión preventiva cuando habría correspondido en ese caso. Así que es totalmente viable entonces el planteamiento de esta reforma parcial por parte del presidente de la República. A mí me parece que es una reforma interesante y que persigue un fin constitucionalmente válido. Estar en manos de la Corte Constitucional el decidir si restringe o no restringe derechos. Si la Corte llega a la conclusión de que restringe derechos, no dará trámite a la reforma parcial, pero si la Corte señala que pese a la tensión que puede existir entre el debido proceso penal, da trámite, la reforma deberá tramitarse en la Asamblea. Cambiemos de tema y hablemos sobre este dictamen de la Corte Constitucional en el que señalan que 2 decretos del presidente pues están viables, me refiero al 500 y el 505, si mi memoria en este momento no falla. Quisiéramos interpretarlos mejor y para eso que usted nos pueda explicar, porque lo que dice el gobierno es que los decretos simplemente mantienen a Cynthia Geribert como vicepresidenta, pero lo que hacen es normar el tema de la licencia, o si el presidente tiene que no o no encargar la presidencia mediante decreto. Se lo pregunto porque el presidente está en cierre de campaña y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no está emitiendo un decreto para como ausentarse? Ya no es necesario, lo entenderíamos así. No, a ver, la Corte Constitucional en su fallo resolvió 2 cosas en particular y excluyó otras tantas. Me voy a referir primero a las que excluyó porque se ha generado bastante ruido. La Corte no se pronuncia sobre ninguna infracción electoral. La Corte no se pronuncia sobre si el presidente Daniel Noboa debe o no debe pedir licencia para efectos de la campaña, y la Corte Constitucional tampoco se pronuncia sobre quién sería supuestamente el que ejerce el cargo de vicepresidente en funciones al día de hoy. Si no se pronuncia, significa que se mantiene en firme lo que está. Efectivamente, a eso iba. La Corte Constitucional sobre el decreto
particular, el 494 y el 512, que se designó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, la Corte no emitió pronunciamiento y no lo ha expulsado del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, dichos decretos al día de hoy están vigentes, salvo que una autoridad judicial los expulse del ordenamiento jurídico, pero esto no ha ocurrido, están vigentes. Y en el caso ya de la fuerza mayor, que era el debate que tenía la Corte Constitucional, la Corte no se pronuncia sobre la fuerza mayor. La Corte dice: a mí no me corresponde pronunciarme sobre si las circunstancias que invoca el presidente Noboa constituyen o no constituyen causal de fuerza mayor. ¿Y por qué dice esto la Corte? Pues una razón lógica. Esto es una decisión de gobierno, es un acto de gobierno, no es un acto normativo sobre el cual la Corte Constitucional puede emitir un pronunciamiento. Es decir, el presidente de la República tiene la facultad entonces de determinar la fuerza mayor para ausentarse, digamos, para tener licencia en algún momento, que lo determine así. En los términos de la sentencia de la Corte Constitucional se reconoce que esta es una decisión de gobierno del presidente de la República y que el presidente de la República lo que le recuerda a la Corte a título de una advertencia es que debe emplearlo de manera excepcional y cuando se configuren realmente las causales. Pero la Corte no es la llamada a calificar. Al día de hoy, por ejemplo, si el presidente de la República va a acudir a un cierre de campaña, el presidente de la República únicamente tiene que disponer en un decreto que se está ausentando por una causal de fuerza mayor, por ejemplo, y sobre esa decisión la Corte Constitucional no va a ejercer ningún tipo de control. Correcto. O sea que dentro de este debate que existía sobre qué hacer o no por parte del presidente, ya con los pronunciamientos y con el silencio de la Corte en ciertos temas, queda saldado el tema. O sea, en este punto ya está todo claro sobre la mesa. Yo creo que al día de hoy, con la decisión de la Corte Constitucional, no se aclaró nada en realidad y lo que al menos sí queda sentado, digamos, es que el presidente de la República o la invocación de la causal de fuerza mayor no es susceptible de control de parte de la Corte y que dependerá del presidente de la República de su decisión si se ausenta por cualquiera de las causas constitucionalmente posibles. Pero perdón, Verónica Abad ya no podría entonces o no tendría dónde apelar a estas decisiones mediante decreto ejecutivo. No, Verónica Abad de hecho ha presentado una acción de protección en contra del decreto ejecutivo a través del cual se designó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta. Que los perdió. Lo ha perdido, por lo tanto a ella le queda primero que se notifique la sentencia por escrito y luego apelar de manera escrita. En la Corte Constitucional ya no tiene nada que ver. En la Corte Constitucional no tiene nada que ver. La Corte Constitucional no va a resolver a quién le corresponde o no el encargo de la vicepresidencia. Y con caso de Verónica Abad, si tiene incumplimiento de funciones, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para ella en estos momentos? A ver, Verónica Abad, en mi opinión, se expone a tres distintos niveles de responsabilidades. El primero de ellos, en mi opinión, se expone a un abandono del cargo de la vicepresidencia de la República. El problema de esta circunstancia es que para que se configure el abandono del cargo usted tiene un control jurídico de parte de la Corte Constitucional, pero el más conflictivo en este caso es el control político de parte de la Asamblea, que como están las cosas yo no creería que la Asamblea va a actuar de manera objetiva. El segundo nivel de responsabilidad, en mi opinión, es una responsabilidad a título administrativo, porque la Contraloría General del Estado podría iniciar un examen especial a las funciones de la vicepresidenta. Ella, por sí y ante sí, no puede decidir incumplir una orden del presidente de la República. Y finalmente, este no es el área de mi especialidad, pero inclusive podría exponerse a un tema penal si es el caso, porque ella de manera renuente está negándose a cumplir con la disposición del presidente de la República. La vicepresidenta tiene que cumplir lo que le dispone el presidente de la República, porque asumir la tesis que ella tiene de que porque ella considera que le están denigrando o que no está de acuerdo con las funciones que el presidente de la República le ha encargado, ella puede decidir incumplirlas, es vaciar de contenido el texto de la Constitución que señala que la función principal de la vicepresidencia es lo que le encarga el presidente de la República. Eso es un delito penal, perdón, con esto para cerrar, ¿es un delito penal lo que estaría cometiendo? Podría incurrir en esto, obviamente hay otros elementos configurativos del tipo penal, pero Verónica Abad está incumpliendo una orden de una autoridad competente. Nos queda claro, 7:35, gracias por acompañarnos. Un gusto. Muy bien, el doctor Javier Palacios abordando varios temas constitucionales del país. Vamos a una pausa y volvemos porque ya se está inaugurando en estos momentos el voto de los PPLs en el Consejo Nacional Electoral. Ya venimos. Gracias amigos por su sintonía. 7 de la mañana con 38 minutos y de inmediato nos vamos al Consejo Nacional Electoral. Ahí las autoridades están inaugurando ya el voto para las personas privadas de la libertad. Iván, te vemos en pantalla. Cuéntanos por favor cómo se vive el ambiente. Funcionarios electorales. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Sofi? Compañeros, buenos días. En efecto, nos encontramos en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, donde ya empezó ya la ceremonia de inauguración, pues oficialmente se procede ya con lo que son la inauguración de las elecciones 2025, elecciones generales. En este caso es con el voto de las personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutorada, que en este caso se realizarán en 20 provincias, en 42 centros de privación de la libertad. Los electores, los PPLs que están habilitados para ejercer su derecho al voto son 6.218. También el total de las juntas receptoras son 61. En este momento está interviniendo ya el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. En este caso está viniendo Enrique Pita. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que está realizando Enrique Pita en su intervención. Escuchémosla. Contamos con mucha satisfacción con la presencia de observación nacional e internacional que se encuentran ya desplazados en todo el territorio nacional. Estamos listos. Con esta jornada iniciamos las elecciones generales 2025. Ratificamos los derechos que poseen todos los ecuatorianos de elegir a quienes durante el periodo próximo dirigirán el destino de este país y de todos los ecuatorianos. Es mi obligación también aprovechar este momento para expresar nuestro agradecimiento a los más de 40.000 funcionarios electorales que han trabajado denodadamente, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación en todos los meses anteriores para llegar a este punto, a este inicio de un proceso electoral que garantizamos como función electoral que respetará la voluntad popular, porque esa es nuestra obligación. Gracias por estar presentes. Fueron las palabras de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Reiteramos que son las personas privadas de libertad sin sentencia. En este caso, los electores privados de la libertad son 6.218, y vamos a escuchar las palabras del director nacional del SNAI, Luis Saldumbide, quien va a dirigirse al público acá presente. Podemos señalarles que están tanto observadores nacionales como internacionales, invitados especiales en esta inauguración oficial de las elecciones generales 2025. Reiteramos, esta información son las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada que están habilitadas para votar 6.218 en 20 provincias del país, en 42 centros de privación de libertad. En total son 61 juntas receptoras del voto. Escuchemos parte de las declaraciones del director nacional del SNAI, el general Luis Saldumbide, quien está ya en uso de la palabra. Autoridades civiles, militares y de policía, medios de comunicación, funcionarios electorales, invitados que nos siguen en las redes sociales del CNE. Es un honor estar aquí en esta ocasión tan significativa para dar inicio al proceso de votación de las elecciones generales 2025. Esta jornada refleja el compromiso con la democracia y la participación política, donde la voz de cada ecuatoriano y ecuatoriano cuenta y es fundamental para elegir al próximo presidente que guiará el destino de nuestro querido Ecuador. Gracias al convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre mi cartera de Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional de Registro Civil, se ha garantizado que las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada tengan la oportunidad de ejercer su voto y puedan participar en la toma de decisiones trascendentales para el futuro del país.
Perfecto, estas son las declaraciones, las palabras en la ceremonia de inauguración del director nacional del SNAI, general Luis Sal Numbide, quien está dirigiéndose al público acá presente. Nosotros vamos ya cerrando esta transmisión, dándoles a conocer rápidamente que en la provincia del Guayas son 7 los centros de privación de la libertad, que donde ejercerán el derecho de las personas privadas de libertad. Es la provincia con mayor número de centros de privación de libertad que ejercerán acá el derecho al voto. Y rápidamente les damos a conocer, amigos televidentes y compañeros, que estos votos, lo que nos han indicado, se contabilizarán el día domingo a partir de las 5 de la tarde. No empiezan a contabilizarse desde este momento, sino que estos votos de las personas privadas de la libertad se contabilizarán a partir del día domingo a las 5 de la tarde. Como les indicábamos, son los centros de privación de libertad en 20 provincias, 42 centros con 6.218 electores privados de la libertad, total 61 juntas receptoras del voto. Esto es lo que les podemos comentar, compañeros, amigos televidentes. Buen día para todos. Buen día, Iván. Muchísimas gracias. Entonces recordamos, alrededor de 6.000 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada de 20 provincias del país hoy ejercen su derecho al voto. Esos votos se guardan, el CNE los custodia con militares y se comienzan a escrutar o a contabilizar el mismo día que se cierran las votaciones del día domingo para toda la ciudadanía, y ahí sí sabremos cuáles serán los resultados de esta votación. Así es, si le llega por WhatsApp el mensaje de ya los resultados, no es cierto, se lo hace muy seguido, no caigan en eso, no es verdad. Ni siquiera ni el voto de mañana del voto en casa, el voto asistido a las personas con discapacidad, ni el de los migrantes que inicia antes de nosotros aquí por el uso horario, ninguna de esas actas se abre sino hasta las 17 horas, hora ecuatoriana, así que para que lo tenga muy presente. Y con esto, compañeras, comenzaron ya las elecciones 2025 aquí en nuestro país. Bueno, y por eso tiene que informarse por los medios oficiales también, y por supuesto aquí en Ecuador TV con esta jornada especial y también patriótica que tendremos el día domingo con todos los resultados de los comicios electorales. Con eso nos vamos a una pausa, 7:45, y regresamos. En Noticias del Mundo les contamos que el gobierno de Donald Trump envió el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la base militar de Guantánamo, en Cuba. En un avión militar, el grupo de 10 migrantes, de los que aún se desconoce su nacionalidad, salió desde una base militar ubicada en El Paso, Texas. Según informaron los medios locales, todos ellos tenían algún tipo de antecedente criminal. El presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar más de 30.000 personas, y el Pentágono ha desplegado ya a más de 150 militares para dicha tarea. Los organismos de rescate encontraron los cuerpos de las 67 personas fallecidas en la colisión entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar en las inmediaciones de un aeropuerto de Washington. La mitad de los muertos eran patinadores de élite. Desde el 29 de enero, cuando sucedió el accidente, los socorristas buscaban en las frías aguas del río Potomac los restos de las víctimas de la peor tragedia aérea en Estados Unidos desde el 2001, según indicaron las autoridades, en la que murieron todos los pasajeros que iban a bordo de los dos aparatos. En ruedas de prensa, las autoridades indicaron que los rescatistas ahora dedicarán tiempo a sacar los escombros de las aeronaves que aún se encuentran en el río. Un centro de educación para adultos en la ciudad de Örebro, a unos 200 kilómetros al occidente de Estocolmo, la capital sueca, fue el escenario de un tiroteo. La policía confirmó que al menos 10 personas murieron por los disparos de bala en el centro escolar, entre los que podría estar el atacante, ya que según las investigaciones preliminares se suicidó tras este tiroteo. Día oscuro en Suecia tras un tiroteo provocado en un centro sueco para adultos. El primer ministro de ese país lo calificó como un día doloroso para todo el pueblo sueco. Hemos presenciado una brutal violencia mortal contra personas totalmente inocentes. Es el peor tiroteo masivo de la historia de Suecia.
Aún quedan muchas cosas por responder y yo tampoco puedo dar las respuestas. Pero llegará un momento en que sabremos qué ha ocurrido, cómo ha podido ocurrir y cuáles son los motivos que puede haber detrás. Horas más tarde del tiroteo, la policía informó en una rueda de prensa que unas 10 personas fallecieron en la escuela ubicada en la localidad de Orebro. El ataque comenzó durante la hora del almuerzo en un día en el que había menos alumnos de lo habitual en el centro debido a los exámenes. Algunos alumnos y profesores buscaron refugio en un edificio cercano tras oír los disparos, mientras que a otros se aconsejó que se atrincheraran en el interior. Por ahora, se adelanta una investigación. Nuestros esfuerzos actuales se centran en varias áreas: identificación de los fallecidos, seguimiento del estado de los heridos y realización de una investigación exhaustiva. El jefe de la policía agregó que se cree que el agresor actuó solo y no tiene ninguna conexión con ninguna pandilla o grupo terrorista. Los medios locales indican que el autor posiblemente se quitó la vida después del ataque. El Centro Formativo Universitario ofrece programas para adultos con discapacidad y clases para inmigrantes. Emilia Reynoso, Noticias 7. Donald Trump volvió a poner sobre la mesa su controversial propuesta de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza en su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Las declaraciones del primer mandatario han generado varias reacciones. Los expertos internacionalistas indican que este plan no podría llevarse a cabo. Después de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener la respuesta sobre el destino de más de 2 millones de palestinos que habitan en la Franja de Gaza. Trump propuso tomar el control del enclave. Nivelaremos el sitio y crearemos desarrollo económico, crearemos empleos y viviendas para la gente de la zona. Pero según indica la experta internacionalista Carolina Urigen, esto implicaría una inversión muy grande para Estados Unidos y podría tardar años en concretarse el plan. Que más o menos, para que tengamos una idea, se necesita de alrededor de $50,000 millones para poder hacer una reconstrucción, y que esto tomaría un proceso entre 15 a 20 años. El primer mandatario también pretende sacar a los gazatíes sin su consentimiento a otros países. ¿Pero esto es posible? Evidentemente no. Por eso las posturas que han emergido tras las declaraciones, protestado y han mostrado su preocupación por este tipo de declaraciones, que lo único que hacen es abonar en la inseguridad y en la vulneración precisamente de aquellos derechos fundamentales que muchas de las naciones en el sistema internacional procuran respetar. Expertos indican que con la nueva narrativa de miedo con la que se está conociendo al gobierno de Trump, sería imposible llegar a una tregua entre Israel y el grupo palestino Hamas. Y yo creo que las declaraciones de Donald Trump buscan incendiar la escena internacional, pero nada más. Como no explica el cómo va a operar, no se sabe exactamente cuál va a ser el impacto. Sin embargo, el primer mandatario indicó que ciudadanos de todo el mundo podrán vivir en Gaza después de que ejecute su plan. Estas declaraciones ya fueron rechazadas por Hamas y por otros países de Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Estas declaraciones reflejan confusión y una profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Mientras tanto, en una franja de Gaza en ruinas, los ciudadanos dicen estar indignados por las declaraciones. De concretarse este plan, la reconstrucción del enclave, según la ONU, tardaría de entre 6 a 5 años. Emilia Reynoso, Noticias 7. 7 de la mañana, 53 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Continuamos con el enlace público de la Fuerza Informativa con Sofía Mentimilla y nuestras compañeras. Enlace público. Estamos listas, Dianita, muy buenos días. El color de, no es del dragón, ¿el año de qué es? De la serpiente, ¿verdad? Entonces, el color del año de la serpiente te queda muy lindo. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Pública FM y también nos sintonizan a través de Ecuador TV. La Fuerza Informativa ha llegado en este último día de campaña electoral.
¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a usted que se mantiene siempre enganchado a la señal de Pública FM, Ecuador TV y a los lectores de El Telégrafo, El Decano Digital. Como bien lo dices, llegamos a los últimos días de esta campaña electoral. El día domingo será un día decisivo donde ustedes y todos elegiremos un nuevo presidente, a los representantes ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento andino. Por eso la invitación está hecha. Desde las 7 de la mañana estaremos en una transmisión muy especial con 3 enlaces en la mañana, al mediodía y por supuesto en la tarde para llevar de primera mano todo lo que transcurra durante ese día. Desde el primer voto hasta el último resultado en una alianza informativa entre Ecuador TV, Gamavisión, El Telégrafo y también Pública FM. Así que, Dianita, bueno, el día de hoy también tienes todavía candidatos y un par de entrevistas muy interesantes. Hoy cerramos nuestro segmento Panorama Electoral y para cerrarlo nos vamos a ir hasta la provincia del Oro para que los pobladores de esta provincia conozcan las propuestas de uno de los candidatos a la Asamblea Nacional. Se trata de Víctor Bravo, candidato asambleísta por el Movimiento Amigo. Luego vamos a analizar la campaña electoral desde el día de mañana. Ya rige el silencio y también la ley seca, y aquí una corrección: la ley seca inicia al mediodía de este viernes y terminará el próximo lunes igualmente a mediodía, así que es información también importante que usted la tenga en cuenta. Y luego, por ello, vamos a analizar junto a Andrés Vázquez cómo ha sido la tónica de esta campaña, cuál ha sido el tono de esta campaña, las acciones que han llevado adelante los candidatos en las distintas esferas, en lo digital, también es algo que vamos a analizar junto a Andrés Vázquez. Y para finalizar hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio, el tratado comercial que busca alcanzar Ecuador con Canadá una vez que ya han concluido las rondas de negociaciones con este país, y por ello estará con nosotros Josué Erazo, representante de la Federación de Exportadores del Ecuador, para ofrecernos una visión de las expectativas que existen especialmente en el sector exportador de nuestro país. Son los 3 temas que tenemos para ustedes hoy en Panorama 593. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de toda la información que transcurra. Vamos a estar muy pendientes, mi querida Dianita. Bueno, mañana no nos vamos a olvidar de la canción, así que no, señor productor, supuesto, por favor, póngale el número. Dianita se lo sabe muy bien, para que nos escriban, interactúen también con tus entrevistas y por supuesto nos sugieran la canción de la semana. El 098-975-3778 es la línea de WhatsApp habilitada para recibir sus preguntas, sus sugerencias y por supuesto la canción de la semana. ¿Qué ritmo nos tocará esta semana? Por favor, que nos anticipe el productor para venir al menos con algún pasito ahí aprendido. Claro, un pasito y coordinadas, que es lo más importante, porque pasitos sí sabemos, pero la coordinación insofacto es un poquito compleja, ¿no? Muy bien, así que mañana estaremos equipo completo aquí para la canción de la semana. El Telégrafo en estos momentos está en el Consejo Nacional Electoral llevando la cobertura del voto a las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, así que no se pueden perder. A través de un solo clic El Telégrafo y en las cuentas de las redes sociales también van a conocer qué es lo que está pasando, porque con eso ya formalmente inauguramos esta jornada electoral en el Ecuador. Así es, Sofi, toda la información siempre está a su alcance, tanto en El Telégrafo y en todos los espacios informativos de Pública FM y de Ecuador TV. Un placer siempre, gracias a toda tu audiencia, y aquí en Noticias 7 ya vienen los deportes porque hay mucha información para compartir. Y nosotros también saltamos a la cancha ya con Panorama 593. Muchos éxitos, un abrazo de Anita, nos vemos mañana. Enlace Público.